Situación patrimonial de Radio Nacional en los 50. Partíamos de la década anterior con un exiguo patrimonio, donde en unos inicios, tanto en Madrid, Barcelona y La Coruña, utilizan instalaciones y emisores de otras estaciones, para a lo largo de la década irse trasladándose a inmuebles alquilados o propios, así como la construcción e instalación de sus propios transmisores y postes radiantes. Madrid empieza a emitir hacia la mitad de los 40 desde Arganda. La Dirección General de Radiodifusión ha instalado en Arganda para el servicio de sus emisoras nacionales un complejo sistema de antenas y de torres destinadas a la radiación de sus programas a diversas zonas del mundo. Con independencia del mástil radiante de 175 metros, el más alto de España, destinado a las emisoras nacionales de onda media, se han elevado 7 nuevas torres metálicas de 100 metros. Los materiales y el proyecto, como la construcción en todos sus detalles, son exclusivamente nacionales. Un operador de nuestro noticiario se dispone a ascender a una de las torres. Cada una de estas soporta 12 redes de bipolos para distintas frecuencias, dirigidas a Sudamérica, Norteamérica, Europa y Guinea. En la construcción se han invertido más de 12 kilómetros de cable metálico y varios miles de aisladores especiales, así como 100 toneladas de acero. Todas estas redes permiten la inversión de su sentido de radiación, y esto, unido al servicio de otros tipos de antena especiales para radiar a países próximos y a Oriente Medio, hace posible alcanzar prácticamente todas las zonas del globo a las que interesa hacer llegar nuestras informaciones. El sistema descrito, unido al conjunto de los nuevos aparatos emisores, permite radiar simultáneamente en 4 bandas de frecuencia diferente. Trepar por la escalera tiene la compensación de poder contemplar el panorama que desde la altura se divisa. Este sistema radiante, uno de los más complejos de Europa, da a nuestra radiodifusión, con sus apariencias de gran constelación sobre el cielo, un puesto muy descollante entre las organizaciones mundiales destinadas a informar en alas de las ondas más allá de las fronteras. Similar situación
es el caso de Cuenca, hacia mitad de la década, para posteriormente, en los 50, construir instalaciones de nueva planta. Radio Nacional de España en Cuenca, futuro centro territorial de Castilla-La Mancha. Sus primeras emisiones con el indicativo datan desde el 1 de enero de 1947, aunque ya anteriormente había emitido bajo el paraguas del SEU en 1942. En 1948 se trasladaron de la planta baja del inmueble ocupado por la Diputación Provincial al primer piso del número 13 de la calle Sánchez Vera, inmueble en el que permanecieron hasta la inauguración de las últimas y modernas instalaciones en el Camino de Resinera número 1. A mediados de los años 50, se puso en marcha el emisor de 10 kilovatios, situado en el Martinete. Es la época bajo la dirección de Enrique Álvarez Chirveches. Una antena de 86 metros sobre una red de tierra extendida circularmente con 120 radios de 80 metros cada uno componen las instalaciones de la nueva emisora de Radio Nacional de España en Cuenca. La inauguración se efectúa con asistencia de don Jesús Suevos y don Manuel García Durán, director general y subdirector de radiodifusión respectivamente. La primera fase comprende una emisora de 5 kilovatios que, unida a la que después se ha de instalar, sumará una potencia de 10. Algunos programas destacados de aquella época son Caja de Música, La Ronda de los Galanes o Imágenes de la Radio. El 1 de agosto de 1965, Radio Nacional de España en Cuenca se transforma en Radio Peninsular, bajo la dirección de Martín Álvarez Chirveches, hermano del anterior director. Hacia el final de la década de los 70 se procede a la modernización de los estudios, fecha en la cual Radio Peninsular de Cuenca volvió a convertirse en Radio Nacional de España en Cuenca, dado que oficialmente la red se disolvió un 23 de noviembre de 1978. En 1981 se inician las gestiones para la construcción del edificio que albergará el Centro Territorial de Castilla-La Mancha, y no sería hasta 1983 cuando se iniciarán las obras. En 1983, en concreto el 1 de enero, es cuando aparece con el indicativo de Radio Nacional de España en Castilla-La Mancha. Desde entonces, Radio Nacional de España en Castilla-La Mancha ha iniciado un despliegue de postes radiantes por toda la comunidad, así como una modernización en sus equipos e unidades móviles. La Coruña emite desde las unidades móviles utilizadas por Radio Nacional durante la Guerra Civil y se traslada a un inmueble propio. Radio La Coruña, inicialmente adscrita al Departamento de Difusión de la Dirección General de Propaganda, fue inaugurada el 1 de febrero de 1940, aunque no sería hasta 5 años después y previo paso por la Redera, cuando pasaría a denominarse Radio Nacional de España en La Coruña. Estos fueron los inicios de la futura Radio Nacional de España en Galicia. Los estudios iniciales, ya como Radio Nacional de España, fueron instalados en el edificio de La Terraza. Después se desplazaría a diversos inmuebles comentados en nuestro anterior trabajo, para finalmente volver de nuevo al edificio de La Terraza. Se emitía desde las antiguas unidades móviles utilizadas durante la Guerra Civil, con los históricos Telefunken de 20 kilovatios que estaban en préstamo.
En sus inicios y durante un tiempo fueron instalados y mantenidos por técnicos alemanes, junto con personal autóctono. Asimismo, fue utilizado como radiofaro para usufructo del gobierno nazi alemán. Estuvieron en funcionamiento hasta que fueron desguazados en 1963, coincidiendo con la inauguración oficial del centro emisor del noroeste. Se construyó en un lugar conocido como el Mesón do Vento, a unos 29 kilómetros de La Coruña. Disponía de una emisora de 100 kilovatios y un poste radiante de 117 metros. Posteriormente, el centro se equipararía en 1975 con una emisora de reserva con una potencia de 50 kilovatios. Presidida por el ministro de Información y Turismo, se inaugura en La Coruña la nueva emisora de Radio Nacional de España en aquella ciudad. Al acto asiste también el director general de Radiodifusión. El señor Fraga Iribarne pulsa el botón que pone en movimiento las nuevas instalaciones situadas en el Mesón del Viento. Así como el aumento de la altura del poste radiante, que pasaría de los 117 metros a los 160 metros. Consecuentemente, se modernizó todo el equipamiento de esta emisora desde ese momento. El director más longevo fue Enrique Mariñas, que estuvo cerca de 37 años entre 1942 y 1979. Se inician las emisiones de Radio 4, un 2 de junio de 1985. Se emitía desde el centro emisor de Ares, aunque, como otras emisoras, 4 tuvo una vida bastante efímera. Los 80 significa el despliegue de transmisores y postes radiantes a lo largo de toda la geografía gallega, así como la apertura de nuevas delegaciones en Santiago, Vigo y posteriormente Lugo y Orense, con la que se construiría la moderna red de radiodifusión de Radio Nacional de España en Galicia. Los casos de Málaga y Huelva son expropiaciones puras y duras de estas emisoras, integrándose a Radio Nacional directamente o vía la Vicesecretaría de Educación Popular. Radio Nacional de España en Huelva data de una fecha tan antigua como la de Málaga, o sea, 1937. Con un emisor de 100 vatios con el indicativo de Radio Huelva, este fue sustituido por uno de 600 vatios en 1944. En 1947 se trasladó desde el Círculo Mercantil y Agrícola a las instalaciones más modernas de la avenida Martín Alonso Pinzón número 1. En 1949 se erige un poste radiante de 50 metros situado en el Conquero y en 1958 se sustituye el antiguo emisor de 600 vatios por uno de 5 kilovatios. Como comentamos en el anterior número, la emisora en Huelva cerró en 1965. Las instalaciones fueron utilizadas en su lugar por la cadena Azul, CAR. Fue ya hacia 1971 cuando ésta volvió otra vez a depender de Radio Nacional, bajo indicativo de Radio Peninsular, situación que se prolongó hasta el 23 de noviembre de 1978, cuando recuperaría el nombre de Radio Nacional de España en Huelva, pero para pasar en 1985, dentro de la remodelación de las emisoras estatales en Andalucía, a convertirse en delegación informativa. Es la época en que las frecuencias pasarán de utilizar el centro emisor del Conquero al de El Aljaraque. 2 años más tarde recupera su estatus de emisora.
Los orígenes de Radio Nacional de España en Málaga datan de 1937, con la utilización de una pequeña instalación particular, situada en la calle Lazcano. Esta tenía una potencia de 200 vatios. En 1939 se trasladó al edificio del Palacio de la Aduana, donde se la equipó con una emisora de onda corta de 500 vatios, que hizo un servicio importante con sus emisiones hacia Sudamérica y Filipinas. Y en 1949 se instaló una emisora de 8 kilovatios en el monte Gibralfaro, así como un poste radiante de 80 metros de altura. Estos estuvieron en funcionamiento hasta 1966, fecha del traslado a los terrenos del campo de golf de Torremolinos, donde se instalaría el nuevo transmisor. Ese mismo año estrenaron nuevos estudios en la calle Muelle de Heredia, número 10. Esto sería el inicio de una sucesión de mudanzas a diferentes inmuebles hasta su definitiva sede. A finales de la década, se ponen en marcha los proyectos de Valencia y Sevilla. Ambos inician la fase de pruebas en 1949, inaugurándose oficialmente estudios y emisores en 1951. Radio Nacional de España en Sevilla inicia la fase de pruebas desde los estudios provisionales en el barrio de Amate en 1949. Las emisiones no regulares datan de 1950, para trasladarse e iniciar las emisiones regulares en el Palacete de San Pedro Mártir número 14 en 1951. Ese mismo año es inaugurada por el ministro de Educación Nacional, Ibáñez Martín, y